Nuestra serie lleva como título Jonás el profeta patriota. Así que durante la serie vamos a estar explicando en cierto momento por qué se le llama a Jonás patriota. Bueno, todos tenemos que ser patriotas, ¿no? Pero Jonás se fue a cierto extremo, como vamos a ver durante las enseñanzas. Nuestro tema de esta mañana, que viene a ser el tema número 1, lleva por título La comisión de Jonás. Mejor dicho, el encargo que Dios le hizo a Jonás. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar examinando los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Jonás. Así que si usted tiene abierta la Biblia, lo vamos a leer ahí, por favor. Correcto, Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hasta ahí vamos a llegar en la lectura que vamos a hacer. Yo creo que todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? La historia es bien conocida. Es una de las historias que siempre se le enseñan a los niños en nuestra iglesia o en casa. Bueno, pero siempre se comete, hay un error que siempre se comete, que vamos a estar en su momento viendo un poco más de detalles. Siempre se habla de que Jonás fue tragado por una ballena, se dice, y siempre se representa, un dibujo se hace de una ballena, ¿no? Pero siempre decimos, la Biblia no dice ballena por si acaso. La Biblia solamente dice un gran pez, así dice, un gran pez. Bueno, y ahí se puede discutir, pero ¿qué pez hay tan grande que se lo pueda tragar un hombre y todo, no? Bueno, pero estamos hablando de una historia de hace, ¿cuánto? Casi 3.000 años atrás. Y puede ser posible que en ese tiempo todavía existiera un pez inmenso, ¿no? Puede ser. Pero siempre tenemos que decir lo que el texto bíblico dice y no tenemos que decir lo que nosotros pensamos que el texto bíblico dice. Esa es una regla en el estudio de la Biblia. Muy bien. Hermano mío, nosotros, al igual que Jonás, tenemos una comisión. La iglesia, el creyente, el cristiano, la cristiana hoy en día, tenemos una comisión dada por el Señor Jesucristo antes de ir al cielo. La comisión que hemos recibido como iglesia y como individuos creyentes es predicar el evangelio a toda criatura. Así que esa es la comisión, o léase la palabra comisión como la palabra encargo. El Señor nos ha encargado la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que hacerlo urgentemente. En este tiempo que estamos viviendo tenemos que hacerlo urgentemente. Queridos hermanos y hermanas, en las circunstancias que vivimos hoy en día, que nos ha tocado vivir desde el año pasado, es urgente que quedemos callados. Tenemos que urgentemente hablarle a otras personas del Evangelio de Jesucristo. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dado. Bueno, y podríamos seguir hablando de este tema de la gran comisión que Cristo dio a la iglesia, que básicamente siempre se refiere a Mateo capítulo 28, versículo 20 en adelante. Ahí usted puede chequear la gran comisión dada a la iglesia por Jesucristo, y que la iglesia comenzó a llevar a cabo desde sus inicios en Hechos capítulo número 1, de ahí en adelante, Hechos capítulo 1, que podemos decir todo el libro de Hechos, es un testimonio sobre cómo es que los creyentes del primer siglo comenzaron a predicar el evangelio a toda criatura. Hoy en día tenemos a nuestro alcance tecnología, tenemos a nuestro alcance medios, que en la época del apóstol Pablo hubieran sido increíbles, ¿verdad que sí? Tenemos, hermanos, grandes cosas hoy en día. Así que tenemos formas de poder anunciar el evangelio de Cristo Jesús hoy en día, de tal manera que es, hermano, increíble, en verdad, lo que podemos hacer hoy en día. Y hay que aprovechar lo que la tecnología nos ofrece. Bueno, volvamos a nuestro tema de Jonás. Podemos decir, y usted lo tiene ahí en sus apuntes que se les ha repartido, de que la comisión dada por Dios a Jonás tiene 5 características. Y eso es lo que vamos a estudiar. Las 5 características de la comisión que el Señor le dio a Jonás.
Ahora, si usted se percata, por favor, usted tiene sus apuntes ahí. Y para los hermanos que nos están siguiendo por el Face, le decimos de que ya hemos colocado los apuntes en el Face, usted puede bajar e imprimirlos. Bueno, le decía de que si usted se percata, debajo de cada característica hay una porción de la lectura que acabamos de hacer de los versículos 1 y 2. Si usted mira, ahí hay una porción, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer sencillamente esta mañana es lo que nosotros decimos, vamos a desmenuzar el texto bíblico. O sea, vamos a deshuesar el texto bíblico. Vamos a agarrar el texto bíblico, lo vamos a dividir en secciones y así vamos a poder estudiar lo que la palabra de Dios dice. Y le vamos a sacar el máximo provecho a la palabra de Dios, porque esa es la mejor forma de estudiar la palabra de Dios. ¿Toma tiempo? Sí, señor, toma tiempo hacer ese tipo de estudio, pero al final es muy sustancioso lo que vamos a aprender de la santa palabra, la Biblia. Bueno, característica número 1 de la comisión dada a Jonás. Ahí tome su lápiz o lapicero. La base de todo ministerio es la palabra de Dios. La base de todo ministerio es la palabra de Dios. Y ahí recurrimos a lo que hemos leído en el versículo 1 por lo menos, y usted tiene otra vez, digo, ahí en sus apuntes, escrito, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Yo creo que es obvio cuando se entiende, cuando dice palabra de Jehová, está hablando de la palabra de Dios. Así viene en aquel entonces. Y también en su nota hemos colocado una pequeña frase que dice ahí mismo debajo del punto 1, dice, cuando Dios habla, no hay por qué dudar. Y es cierto, cuando Dios habla, no hay por qué tener dudas. Dios nos habla hoy en día por medio de su palabra escrita, la Biblia. Ese es obvio hoy en día. Nosotros los creyentes del siglo XXI estamos convencidos que la comunicación de Dios a su pueblo es por medio del escrito está, por medio de la palabra de Dios. Hermano, nosotros no aceptamos revelaciones por medio de sueños, por si acaso, o medio de visiones. A veces hay gente que dice, ay, tuve un sueño, ay, tuve una visión. Bueno, nosotros nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dicen los sueños, no por lo que dice la visión de alguien, no por las experiencias de alguna persona nos guiamos nosotros hoy en día. Tal como dice en el libro de Hebreos, solamente cito, hago referencia, en el capítulo 1 de Hebreos dice, Dios habiendo hablado antes a los padres por los profetas. Hoy en día, dice así en Hebreos, hoy en día nos ha hablado por medio del Hijo. Y el Hijo es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Así que Dios hoy en día nos habla por medio del escrito está. Cuando usted lee algo en la Biblia que está escrito, así textualmente está escrito algo, usted no tiene por qué dudar. Usted tiene que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Lógicamente hay que entender que hay enseñanzas en el Antiguo Testamento que es para los judíos, que no son aplicables para nosotros hoy en día, y tenemos que saberlas entender dentro de su contexto de la enseñanza general del texto bíblico. Pero hay que saber claramente, ¿no? Por ejemplo, si yo leyendo la Biblia encuentro que dice, supongamos, ¿no? Estamos asumiendo, poniendo un ejemplo nada más, que dice que tenemos que ofrendar y diezmar. Supongamos, es un texto, una enseñanza bíblica. Hermanos, yo no tengo por qué dudar. Yo no tengo por qué inclusive orar pidiendo la dirección de Dios. Señor, ¿debo de diezmar o no? Hermano mío, es innecesario orar en ese caso. ¿Por qué es innecesario? Porque en la Biblia está claramente escrita esa enseñanza. Y cuando algo está en las Escrituras, como dice ahí en el pensamiento que le hemos colocado debajo de este punto, número 1, dice, cuando Dios habla, no hay por qué dudar. Ahora, si usted en su vida siente que Dios lo está llamando a servirle,
y usted siente que ese llamado es de Dios, bien. Pero si usted tiene dudas, entonces usted tiene que acercarse a Dios en oración para buscar que Dios le hable y le confirme ese llamamiento que Él le está haciendo. Yo creo que todos los que estamos acá y en algún momento dado decidimos servir a Dios, al comienzo hubo un poco de duda, de temores, es lógico, normal. Pero esta cuestión de servir a Dios se resuelve en oración, pidiendo dirección de Dios. Usted recuerda al profeta Samuel cuando era todavía niño, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes a Samuel? Bueno, cuando era todavía adolescente, quizás parece, según el relato bíblico. Y esa historia, usted anote por favor, no lo vamos a ver en este momento, está en Primera de Samuel, capítulo número 3. Primera de Samuel, capítulo número 3. Ahí encontramos que Samuel, cuando ya era adolescente y estaba sirviendo a Dios, Dios le llamó 4 veces por su nombre. Y recién a la 4ª vez, luego que el profeta Elí le había dicho lo que tenía que hacer, él entendió que el que le estaba hablando era Dios. Él entendió que el que le estaba llamando era Dios. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si usted está sintiendo el llamado de Dios para servirle, usted tiene que buscar dirección en la Biblia, en la palabra de Dios. Es la única manera. Cuando yo tuve dudas de si quería servir a Dios o no, no es que si quería, yo tenía duda de ¿sirvo a Dios o no sirvo a Dios? Estaba en ese plan, lo que yo siento en mi corazón decía es la voluntad de Dios o es mi voluntad. Yo estaba en esa lucha durante mucho tiempo. Bueno, y un hombre muy sabio, mucho mayor que yo en ese momento, él me dijo, la única forma de que tú puedas estar convencido si es la voluntad de Dios de que tú le sirvas, seas un siervo de Él, es métete en la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia y Dios te va a hablar por medio de su palabra. Y así lo hice. Me puse a leer la Biblia más de lo que la leía hasta que llegó un momento cuando yo sentí, aquí Dios me está hablando y yo quiero ser un siervo de Dios. Así tiene que ser. La base de todo ministerio es la palabra de Dios. Así tiene que ser. Característica número 2 de esta comisión que estaba recibiendo Jonás. La victoria en todo ministerio es la obediencia. La victoria en todo ministerio es la obediencia. Y eso es muy cierto. Usted sabe muy bien que la Biblia nos enseña de que es mejor obedecer que darle sacrificios al Señor, sacrificios vacíos, inútiles. La obediencia es mejor. La victoria en todo ministerio es la obediencia. Porque en el versículo número 2 ya comienza diciendo, y otra vez digo, usted lo tiene ahí anotado en su hojita, dice, el Señor le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. El Señor le está dando una orden directa a Jonás, le dice, levántate. Ahora, no es que Jonás estuviera echado en la cama, por si acaso, ¿eh? O sea, hay que entender eso, no es que Jonás estuviera durmiendo ahí todo el día, no es eso. Cuando le dice levántate, se entiende que Jonás estaba ocupado en algo, o estaba haciendo algo, y el Señor le dice, deja de hacer lo que estás haciendo. O sea, deja de esto. No es que sea malo lo que él estaba haciendo, sino que quiero que te ocupes en algo que yo te voy a encargar. Y el encargo del Señor le dice, levántate y ve a Nínive. Y ahora lo que Jonás le queda simplemente es obedecer a Dios. Ahora, hemos colocado ahí un pensamiento, en sus notas también está, que dice, hay que obedecer sin reservas ni excusas el llamamiento divino. Y eso es también muy cierto. Hermanos míos, muchas cosas tenía Jonás que hacer, estoy seguro. Jonás era un hombre de su época, como cualquiera de nosotros hoy en día, un hombre o una mujer de hoy en día. Hoy en día todos nosotros tenemos mucho que hacer. Tenemos responsabilidades, tenemos ocupaciones, tenemos proyectos, tenemos, hermano, tantas cosas por hacer, todos nosotros. Pero y ahí viene, si en ese momento recibimos el llamamiento de Dios en nuestra vida, tenemos que decidir qué hago. ¿Obedezco al llamado de Dios o rechazo el llamado de Dios?
En el libro de Romanos, y otra vez digo, en este momento solamente hago referencia todavía, por favor, digo, en el libro de Romanos capítulo 11, en el versículo número 29, y estoy citando de memoria, espero no equivocarme, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama, uno tiene que obedecer. Usted puede ver en toda la Biblia que siempre hubieron hombres que inmediatamente respondieron al llamado de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ve el caso de Eliseo. Eliseo estaba dedicado a arar la tierra, estaba trabajando. Viene el llamado divino, cayendo sobre él la capa de Elías, y inmediatamente él sencillamente responde diciendo, aquí estoy listo. ¿Y qué es lo que hizo Eliseo? ¿Usted recuerda qué hizo Eliseo cuando recibió en ese momento el llamado de Dios? Eliseo tomó el arado con el que estaba trabajando, tomó a los animales que estaba trabajando, a los animales los sacrificó para Dios, y el arado, que era de madera, lo utilizó como leña para el altar de Dios. Inmediatamente este hombre respondió al llamado de Dios. ¿Qué podemos decir de los discípulos en el Nuevo Testamento? Cada vez que Cristo se apareció a uno de ellos y le dijo, sígueme, ellos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Maestro. Mateo estaba sentado a la mesa cobrando los impuestos. La Biblia dice que él dejó todo y siguió a Cristo. Los discípulos, Andrés, Pedro y todos los demás, estaban dedicados a la pesca. Dejaron toda la pesca en ese momento para dedicarse a servir a Cristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica es, cuando viene el llamado divino, tenemos que obedecer. Ahora, yo sé que todos tenemos planes, pero ¿qué tal si en medio de tus planes Dios te llama para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿Qué tal si Dios te llama para ser un predicador del Evangelio? ¿Qué tal si Dios te llama para ser una sierva de Él en su obra? Usted lo único que tiene que decidir es, ¿qué hago? ¿Obedezco a Dios o no le obedezco? ¿Voy a hacer la voluntad de Dios o mi voluntad? Porque mejor es hacer la voluntad de Dios que nuestra voluntad. Y hay que dejarlo todo, queridos hermanos. Yo creo que los que estamos en el ministerio hemos hecho eso, ¿verdad? En su momento. Decidimos servir a Dios, dejando todo lo que nos puede entretener, nos pueda quitar del objetivo principal que es servir a Cristo, y decidimos servir al Señor con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas. Así que la victoria de todo ministerio es la obediencia. Y es mejor obedecer antes que los sacrificios. Característica número 3 de la comisión que recibió Jonás. La meta de todo ministerio es ir donde Dios envía. La meta de todo ministerio es ir donde Dios envía. Eso es cierto también, es cierto. Supongamos que usted ya decidió ser un siervo de Dios, supongamos que usted ya decidió ser un hombre que se va a preparar para la obra de Dios, y usted tiene que ir a donde Dios le envía. Aquí el texto bíblico, una vez más, me remito, usted lo tiene ahí en sus apuntes para que podamos seguir el orden del texto como lo estamos analizando. Debajo de la característica número 3, usted tiene el pasaje, la porción del pasaje que dice que el Señor le dice, y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Hermano mío, Dios le está dando un lugar específico como su campo de acción para Jonás. Dios no lo está mandando al azar. Dios no le está diciendo, mira Jonás, yo te mando a predicar a cualquier lugar. No. El Señor le está diciendo, Jonás, tú tienes que ir exactamente a tal ciudad llamada Nínive. Ahí tienes que ir tú a hacer el ministerio. Y en sus notas usted tiene un pensamiento que dice ahí, no había dudas para el profeta de cuál era el lugar donde Dios lo quería. Entonces le decía de que no había dudas para el profeta de cuál era el lugar donde Dios lo quería. Dios quería que Jonás estuviera en la ciudad de Nínive. Hermanos míos,
Cuando Dios nos pone en el corazón servirle y Él nos va indicando ir a un lugar, hermano, tenemos que ir a ese lugar. Aun cuando ese lugar sea humilde y, hermano mío, vaya en contra de nuestra selección natural, pero si es lo que Dios ha elegido, tenemos que aceptarlo. Yo les cuento mi experiencia. Yo antes de venir a trabajar a Palmas Reales, mire, yo vine aquí a trabajar en marzo del 93. Usted sabe que antes yo estaba trabajando en la Iglesia Bíblica Bautista de Comas. Era pastor asociado yo allá en la iglesia de Comas. Pero yo estaba encargado, yo no paraba solamente en el templo, en Comas, ahí trabajando, sino en ese entonces teníamos un anexo, una nueva obra, en la parte alta de Comas, si usted conoce, la balanza. ¿Algunos conocen la balanza o no conocen? Tiene que ir de día nada más, no vayan de noche por si acaso. Y si van de noche ya se despiden de la familia, ¿ya? Ok, tienen que ir todavía con salvoconducto ahí, ¿ya? Bueno, ahí en la balanza, en Comas, arriba está el famoso cementerio de la balanza, por si acaso, ¿ya? Entonces ahí cerca al cementerio, ¿qué les digo? Pues no sé, 5 cuadras más o menos del cementerio, nosotros teníamos una obra. Imagínense ahí arriba, literalmente entre 4 cerros, ahí literalmente entre 4 cerros. Yo estaba encargado de ahí, teníamos ahí nuestras reuniones con los hermanos, ahí nos reuníamos, ahí predicábamos, ahí alabábamos, ahí estábamos haciendo la obra, invitando a los vecinos y todo. Yo estaba feliz, hermanos, feliz. Yo estaba contento, yo estaba más feliz que una perdiz. Yo estaba con Beni ahí, nos reuníamos con los hermanos, contentos con los hermanos, predicando el Evangelio, teníamos nuestros estudios bíblicos entre la semana y ya estábamos muy bien. Hasta cuando Dios puso la opción de venir aquí a Palmas Reales. Al comienzo yo no quería venir a Palmas Reales, porque yo estaba feliz donde estaba, contento haciendo la obra del Señor en ese lugar, humilde, con gente muy humilde. Queridos hermanos, Dios estuvo ahí trabajando, insistiendo, hasta que más o menos un año después de tanta insistencia y pedirle a Dios confirmación, con el dolor humano de nuestro corazón, pero con el gozo de estar seguro de estar haciendo la voluntad de Dios, decidimos venir aquí a Palmas Reales a trabajar. Pero usted tiene que entender esto. A donde Dios lo lleve y lo ponga, usted tiene que estar listo para obedecer, para hacer la obra de Dios, donde Dios lo envíe. Si Dios lo envía a usted a un asentamiento humano y usted está seguro que ese lugar que Dios lo quiere, vaya ahí a hacer la obra de Dios. Porque es mejor hacer la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, Jonás, dentro de toda la enseñanza general de la Biblia, hermanos míos, miren usted decía, se convirtió sin saberlo en el primer misionero internacional que había en el mundo. En ese entonces y hasta ahora. No había otro hombre, no había otro profeta que cruzara barreras internacionales para llevar el mensaje de Dios. Así que Jonás fue enviado por Dios muy lejos de su pueblo Israel para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y de esa manera, vuelvo a repetir, se convirtió en el primer misionero internacional que cruzó barreras. Ahora, hermanos, Jonás fue enviado a una ciudad que tenía 3 características. Yo se las menciono así rapidito cuáles son las 3 características de esta ciudad. De Nínive. Era una ciudad tecnológicamente en aquel entonces muy desarrollada. Era una ciudad que era muy moderna. Pero algo más, era una ciudad muy sanguinaria. Hermanos míos, en esta ciudad, como vamos a mencionar dentro de un momento, por sobre todo, era una ciudad sumida en el pecado y la maldad. Bueno, eso lo vamos a ver en un momentito, ¿ya? Pero yo quiero en este momento decirles algo más sobre por qué es que Jonás le puso peros a Dios en cuanto a servirle. Jonás ya era todo un profeta de Dios en el momento que recibe este llamado de Dios
para ir a Nínive. Jonás ya era un hombre que tenía experiencia en el ministerio. Usted lo puede encontrar a Jonás mencionado en otra parte de la Biblia. Cuando él está llevando a cabo un ministerio profético en el pueblo de Israel, ya era un hombre con experiencia, sabía lo que era servir a Dios. Así que aquí, cuando leemos el libro de Jonás, no estamos encontrándonos a un niño, a un hombre neófito que no sabe lo que es servir a Dios. Él ya sabía por experiencia lo que era el ministerio profético. Ese era Jonás. Entonces Dios se le aparece y Dios le dice: Jonás, deja de predicar la palabra en el pueblo de Israel, donde él estaba trabajando, y vete a el país de Asiria. Yo creo que desde cuando él escuchó, vete al país de Asiria, ya los pelos se le pararon ya. Señor, ¿qué me estás diciendo? O sea, ya comenzó a ponérsele la carne de gallina. Y encima todavía el Señor le dice: dentro de Asiria vete a la ciudad de Nínive. Peor todavía. Señor, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, Jonás, estoy seguro de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué te decimos eso? Hermano mío, porque los ninivitas, los habitantes de Nínive, según la historia, y usted hoy en día, como dije hace un rato, tenemos tanta tecnología, luego usted puede digitar ahí en su computadora Nínive, historia de Asiria, y usted va a confirmar lo que le voy a decir. Los ninivitas eran muy crueles, eran literalmente salvajes cuando se trataba de hacer la guerra. Eran personas muy malas. Lo único que un ninivita andaba pensando era cómo sacarte la cabeza. Así eran los ninivitas, hermanos. Era gente muy cruel. Por ejemplo, los ninivitas atacaban un pueblo sencillamente porque querían quitarle las riquezas, nada más, o querían esclavos, o querían tomar mujeres prisioneras. Hermanos míos, entonces ellos atacaban, y lo que hacían luego con los soldados que habían matado, a todo soldado muerto o vivo le quitaban la cabeza. Y las cabezas se las llevaban como trofeos, y las cabezas las colocaban como adornos, por decirlo así, en los caminos. En todos los caminos de Asiria habían postes que colocaban, así como tenemos los postes que nos alumbran en las calles a nosotros, colocaban postes con una cabeza. En todo lugar había postes con cabezas. En las ciudades, en Nínive, por ejemplo, los muros que rodeaban la ciudad tenían no solo cabezas, sino cuerpos humanos colgando por todo lugar. Ahí estaban colgando, pudriéndose ahí. Y no solo eso, sino que una práctica que tenían ellos era que ellos acumulaban cabezas, hacían un montón de cabezas humanas a las entradas de la ciudad. Así que usted llegaba a una ciudad asiria, llegaba a Nínive, y usted iba a entrar a la ciudad y usted encontraba ahí un montón de cabezas, en cualquier puerta. Ahora, imagínese ese espectáculo. Imagínese a Jonás, quien sabía lo que los ninivitas hacían, yendo a Nínive, caminando rumbo a Nínive, y por donde iba encontraba cabezas humanas. O él sabía que al llegar a Nínive, a la ciudad de Nínive, iba a encontrar cuerpos colgando y cabezas amontonadas por todo lugar. Ahora, ¿cómo usted estaría cuando recibe el llamado de Dios que le dice: vete a Nínive? ¿Usted qué cosa cree que Jonás estaba pensando en ese momento? Jonás dijo: Señor, ¿por qué me envías a mí? Yo creo que si a mí me hubiera dicho Fernando, vete a Nínive, yo le hubiera dicho: Señor, ¿por qué no lo mandas al pastor Martín, no? Algo así. Yo creo que algo así hubiera dicho Jonás, ¿no? Señor, ¿por qué me mandas a mí? ¿Por qué no lo mandas a fulano de tal? Ningún profeta hubiera voluntariamente querido ir a Nínive. Porque todos sabían que los asirios, los ninivitas, eran sanguinarios, eran crueles, eran malos. Entonces lo único que ellos querían era: Señor, no le mandes un mensaje de misericordia a los ninivitas, sino mándales un mensaje de juicio, de destrucción, de fuego. Queridos hermanos, aquí vamos entendiendo algo sin ánimo de adelantarnos a lo que viene ahora, pero le voy diciendo.
el mensaje de misericordia, el mensaje de amor de Dios tiene que ser proclamado a toda criatura, sin importar si son crueles o no lo son. Toda criatura merece el escuchar, el oír el mensaje de Dios, queridos hermanos. Y esto nos lleva forzosamente a la característica número 4, por favor. Característica número 4 de esta comisión que está recibiendo Jonás. La misión de todo ministerio, es la proclamación. La proclamación. La misión de todo ministerio es la proclamación. Porque el Señor en el versículo número 2, y otra vez le digo, usted lo tiene ahí en sus apuntes, colocada la parte del versículo para ir directamente a lo que el texto bíblico dice. En el versículo número 2, el Señor le dice a Jonás, bueno, Jonás, ahora que vas a Nínive, ¿qué tienes que hacer? Le dice, y pregona. Pero mire usted que el Señor le dice, y pregona contra ella. O sea, hay un mensaje que tiene que predicar Jonás. Y este mensaje es forzosamente contra los ninivitas. En las notas hemos colocado otro pensamiento que tiene matices bíblico. Dice, es por la locura de la predicación que Dios ofrece la oferta de la salvación a quienes quieren creer y aceptar a Jesucristo. ¿Qué dice usted? ¿Amén o no? Amén, ¿verdad? Amén. Dios hoy en día utiliza la locura de la predicación para presentar la oportunidad de salvación a toda criatura, a todo hombre y mujer, todo niño, toda niña, que estén listos a creer en Él para salvación. ¿Dónde dice esto, pastor? Ahí sí, abra su Biblia, por favor, Primera de Corintios capítulo número 1, por favor. Versículo número 21, 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y luego viene, ahora, ¿cuál es el actuar de Dios ahora? Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, o sea, los que creen, por la locura de la predicación. Así que hoy en día, y al igual que en el tiempo de Jonás, todos los que estén listos para creer lo tienen que hacer por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Toda predicación que se da tiene que tener como meta presentar a Jesucristo como Salvador. Eso es lo que tenemos que siempre hacer nosotros. Toda enseñanza de la palabra de Dios que se le dé a los niños, que se le dé a los jóvenes, que se le dé a las personas adultas, tiene que tener como meta Jesucristo como salvación. Hermano, Jonás no fue enviado a Nínive para que esté un tiempo de vacaciones, descansando, no fue para que haga un estudio X. Jonás fue enviado a predicar el mensaje de Dios. Eso fue enviado Jonás. Y mire usted que Jonás cuando llega a Nínive llega con un mensaje que no era nada agradable. Porque si usted lee más adelante en el libro de Jonás, usted ve que Jonás llega y le dice, no, ninivitas, si no se arrepienten de aquí a tantos días, el Señor va a destruir su ciudad y todos van a morir. Imagínese eso que le diga usted a gente sanguinaria que le corta la cabeza a cualquiera. Y Jonás se paseaba por toda la ciudad, iba caminando y iba proclamando, ninivitas, si no se arrepienten de aquí a tantos días, Dios va a destruir la ciudad. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese era el mensaje que Dios le había encargado a Jonás y que él tenía que proclamar. Característica número 5, por favor. Característica número 5 de la comisión dada por Dios a Jonás. Dice, la razón de todo ministerio es porque el mundo necesita de Dios. El mundo necesita de Dios. Esa es la razón. O sea, ¿por qué es que hay un ministerio? Porque el mundo necesita de Dios. Esa es la verdad.
¿Por qué es que existe la iglesia? Porque el mundo necesita de Dios. ¿Por qué es que hay un ministerio que se trabaja, digamos, con adolescentes? Porque los adolescentes necesitan de Dios. ¿Por qué hay un ministerio que trabaja con los niños? Porque los niños necesitan de Dios. ¿Por qué hay un ministerio de misiones? Porque toda criatura necesita de Dios. O sea, ¿por qué es que Dios obra hoy en día? Porque toda persona necesita de Dios. En el versículo número 2 de Jonás, donde estamos estudiando capítulo 1, versículo número 2, ya casi al final del versículo número 2 dice, porque, fíjese, comienza dando la razón, dice, porque, aquí está la razón, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dice a Jonás, Jonás, tienes que ir a Nínive. ¿Y por qué, Señor? Porque la maldad de esa ciudad ha subido delante de mí. O como dice en la NTV dice, porque he visto lo perversa que es su gente, así dice. Hermanos, existe, y está en sus notas este pensamiento, existe un paralelo muy cercano entre Sodoma y Gomorra con la ciudad de Nínive. Porque si usted lee en Génesis capítulo 18, donde el Señor está previo a la destrucción de Sodoma, en Génesis capítulo 18, en el versículo número 20, Génesis capítulo 18, versículo número 20, si usted quiere buscarlo, le doy tiempo, ubíquelo. Génesis capítulo 18, versículo número 20, por favor. Antes que el Señor destruya estas ciudades de Sodoma y Gomorra, el Señor va a hablar lo siguiente. Génesis 18, 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, dice, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Fíjese la última parte, lo que nos interesa en esta ocasión. Dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Algo muy parecido a lo que dice en cuanto a Nínive en el libro de Jonás, porque ahí dice, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, la maldad de esta ciudad de Nínive, a donde Jonás tenía que ir, estaba aumentando cada día más. Hermanos, hoy en día, al igual que en el tiempo de Jonás y en el tiempo de Abraham, de Sodoma y Gomorra, nuevas formas de pecar se están desarrollando hoy en día en las ciudades. Por ejemplo, ¿cuál era el gran problema que había en el tiempo de Abraham, de Sodoma y Gomorra? El problema era la promiscuidad sexual, la homosexualidad. Ese era el gran problema. Ahora, Sodoma y Gomorra había tanta promiscuidad sexual, la homosexualidad, que luego en la misma Biblia y luego en el lenguaje, hoy en día se le llama a una persona homosexual, se le llama sodomita, porque era como referencia a la ciudad de Sodoma, sodomita. Y si usted lee bien detenidamente el texto bíblico de Génesis, donde está el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, usted ve que en la práctica de la homosexualidad estaban inmersos personas adultas, personas jóvenes y menores, niños, dice la Biblia. O sea que había tanta promiscuidad sexual en estas ciudades, donde la aberración en contra de lo establecido por Dios era algo patente cada momento. Ahora, en Nínive no era nada ajeno, lo mismo era la promiscuidad sexual. ¿Sabe algo, hermanos? Hoy en día estamos en una sociedad que le da las espaldas a Dios, quiere hacer su propia voluntad y quieren establecer patrones de conducta en contra de la palabra de Dios. Y bueno, ya los establecen y los tratan de ver como algo normal. Por ejemplo, hoy en día se aprueba como si fuera algo normal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y cuando alguien habla en contra de esto, se le dice que es un intolerante, se le marca, se le critica, se le persigue, se le castiga. Y bueno, nosotros como cristianos seguiremos hablando lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy en día se está diciendo de que ya no se puede hablar en contra de estas prácticas,
porque la ley los reconoce. Bueno, pero tenemos derecho a dar nuestra opinión, sobre todo si es una opinión basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña claramente que la relación entre dos personas del mismo sexo es inmoral, es antinatural y es pecado a los ojos de Dios. Y esto era lo que se estaba llevando a cabo en estas ciudades. El otro día yo estaba escuchando las noticias ahí con mis hijas y mencionaron un nuevo término. Bueno, pero inmediatamente yo capté cuál era el significado, ¿no? Pero dije, uy, ya se acuñó un nuevo término ahora para hablar de las relaciones sexuales. Porque siempre se ha hablado de homosexuales, luego se hablaba de bisexuales, y luego en la televisión dijo ahora es pansexual. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Pansexual. Pan, todo. Sexual, sexo. O sea, un hombre o una mujer que sin importarle la tendencia sexual que tiene la otra persona, se mete y tiene relaciones con esa persona. No le importa si es un homosexual, si es una lesbiana, si es lo que sea, se mete. Un pansexual. Es que, hermanos, hoy en día el pecado está haciendo esto. El pecado está haciendo que hoy en día se vayan inventando nuevas formas de pecar contra Dios. Y eso es lo que había en el tiempo de Jonás cuando él llegó a esa ciudad. Y sabe algo, hermanos míos, así como Sodoma y Gomorra estaban unidas en su práctica pecaminosa, hoy en día también las ciudades están unidas en sus prácticas pecaminosas. ¿Y cómo reaccionó Dios? Dios reaccionó en la época de Abraham con juicio. Pero ojo, hermanos, ojo, recuerde usted dirá, pero pastora, Sodoma y Gomorra no le dieron la oportunidad de recibir salvación. Sí tuvieron la oportunidad, porque ¿quién vivía ahí durante muchos años? Lot vivía ahí. Y la Biblia dice que este justo estaba abrumado por la conducta de los sodomitas. Y también, hermanos míos, Dios a Nínive lo manda a Jonás a llevarles el mensaje de salvación. Ellos lo reciben en el momento, pero, hermano, pasa algo poco más de 100 años y esta ciudad de Nínive seguía practicando la inmoralidad, el pecado. Entonces, si usted lee el libro de Nahum, hermano, que se escribe un poco más de 100 años después de Jonás, usted va a ver el juicio que Dios ya derrama sobre Nínive. Porque, hermano, lo que Dios siempre le da al hombre es oportunidad de salvación. Dios presenta salvación en Cristo Jesús. Arrepentimiento. Pero si alguien no se arrepiente, no recibe el mensaje, va a llegar el juicio en algún momento. Eso es válido tanto para creyentes como para no creyentes. Cuando un creyente decide voluntariamente darle las espaldas a la palabra de Dios, al comienzo todo parece felicidad, todo parece bonito, pero llega el momento cuando Dios pasa factura, como decimos, y se derrama el castigo de Dios. Para el inconverso es lo mismo. Piensa que todo está yendo hermoso, pero llega el momento cuando Dios pasa factura y se derrama el juicio de Dios. Así ocurrió con Nínive. Hermanos, Jonás fue enviado con un mensaje de misericordia, porque Dios estaba dándole misericordia. Pero Nahum fue enviado con un mensaje de juicio para Nínive. Yo quiero ir resumiendo todo lo hablado en esta mañana, durante este sermón. No quiero extenderlo más tiempo, porque le veo con cara de que dicen, pastor, ya quiero ir a desayunar, suéltenos. Pastor, queremos ir a comprar nuestro chicharrón para tomar desayuno, ¿no? Bueno, si usted va al chinito, me compra un kilito más para mí, ¿ya? Y me lo puede traer, ¿ya? Yo no me voy a resistir. Yo por si acaso sí como chancho, ¿ah? Por si acaso. No soy israelita, ¿ya? Ya los israelitas no comen chancho. Yo sí como chancho, ¿ya? Muy bien. La aplicación final la vamos a hacer en 5 preguntas. Ahí dice, pregunta número 1. Escriba ahí la pregunta. Dice, ¿sabes cuál es el ministerio al que el Señor te ha llamado? De repente no pueden escribir toda la pregunta que le estoy haciendo, no se preocupen. Este sermón va a estar ahí en el Face, si gustan lo vuelven a escuchar. O si no, para no oír al pastor Hidalgo todo el sermón, van a esa partecita nada más, ¿ya? Para que tengan sus apuntes completos. Pero la primera pregunta es, ¿sabes
cuál es el ministerio al que el Señor te ha llamado, porque todo creyente recibe de parte de Dios un encargo, un ministerio. Todos recibimos un ministerio. No hay creyente que se quede sin recibir un ministerio de parte de Dios. Usted tiene un ministerio, pero usted tiene que saber cuál es el ministerio al que el Señor te ha llamado. ¿Cuál es ese ministerio? Pero pastor, yo no entiendo mucho de esto. Bueno, yo te aconsejo que si tú quieres orientación, a un hermano, una hermana mayor en la fe pueda orientarte para saber cuál es el ministerio que tengo que estar inmerso en la iglesia local. Pregunta número 2. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Por qué estamos hablando de la Biblia? Porque en este sermón hemos hablado de la importancia de obedecer la palabra de Dios. Y la única manera, hemos dicho, de acuerdo a Hebreos capítulo número 1, es que Dios hoy en día nos habla por medio de su Hijo. Y el Hijo es la palabra encarnada y la Biblia es la palabra escrita. Y tenemos que guiarnos por el escrito está. Por eso la pregunta 2 dice, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Le das el espacio suficiente a la palabra de Dios? ¿Estás dando oportunidad de la palabra de Dios? ¿Usted qué está haciendo con la oportunidad de leer la Biblia hoy en día? ¿Está usted dedicado a leer la Biblia? Yo creo que no hay mejor ocupación que podemos hacer es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Pregunta número 3. ¿Qué entiendes por obedecer al Señor? ¿Qué entiendes por obedecer al Señor? Porque ahí otra vez volvemos a la figura bíblica de la familia. Tenemos al Padre, que es Dios, y nosotros somos los hijos e hijas. Y tenemos que aprender a obedecer a nuestro Padre. Tenemos que aprender a someternos a lo que el Padre dice. Pero también el problema viene que muchas veces en la familia de Dios, al igual que en las familias terrenales, hay hijos e hijas que son desobedientes. Pero hay que aprender a obedecer la palabra de Dios. ¿Está usted obedeciendo la palabra de Dios? Pregunta número 4. ¿Te gusta hablar de Cristo? ¿Te gusta hablar de Cristo? Bueno, le voy a decir que cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar de Cristo, lo hago. Cada vez que yo tengo la oportunidad de darle a alguien una literatura, un folleto, o como hoy en día tenemos el Evangelio de San Juan, o también tenemos la Epístola de Romanos, ¿verdad? Para regalar, yo le doy a la persona, le digo, lea, ¿no? Aquí está la palabra de Dios. Hágalo. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con uno de mis caseros en el mercado. El hombre estaba destrozado ahí contándome sus penurias, y yo aproveché ahí para hablar con él. Hermanos, siempre hay oportunidad para hablar con personas de Cristo Jesús. Y finalmente la última pregunta que está relacionada con la pregunta 4, dice, ¿sientes compasión por las almas perdidas? ¿Sientes compasión por las almas perdidas? Hermano, nosotros tenemos que mirar a los seres humanos como almas que están yendo rumbo al infierno, rumbo a la condenación. A mí el corazón se me atraviesa siempre cuando oigo de alguien que yo presumo, por lo que veo, que no era un hijo, una hija de Dios, muere. Mi corazón se parte, hermano, porque yo digo, esa persona se está yendo rumbo al infierno. Cuando yo estaba en el hospital ahí metido y había personas que morían, pues hermanos, ¿no? Pero en el hospital a ti te meten en la cama con esta enfermedad y por decirlo así, te amarran en la cama. No te muevas ahí, con el oxígeno todo el día. Cuando llegas al hospital con esta enfermedad del COVID, hermanos, te meten a la cama, te ponen pañales. No puedes ni ir al baño.
En la cama te atienden todo, vienen los enfermeros, te atienden. Ahí en la cama, ahí te tienen 24 horas al día, echado, boca abajo, de costado, boca abajo, de costado. Siéntese para que coma. Tienes que comer y solamente levántese de la mascarilla, coma y pues tápese. Tienes que seguir respirando. Hermano, no vas ni al baño. No te dejan ni bajar de la cama. Para nada. Usted no se mueva de la cama. Venían, me bañaban en la cama. Así, hermano, en la cama me bañaban ahí. Ahí. Todo, hermano, el aseo y seguía en la cama. Cambiaban la sábana, me cambiaban de pijama y todo. Sigue usted echado, no se mueva. Así es, hermanos. Y mi corazón se quebraba cuando alguien decía, murió una persona en tal cama. Y yo decía, no hubo oportunidad de hablarle de Cristo. Y yo decía, qué pena, una persona rumbo al infierno, si no conocía a Cristo. Hermano, nosotros, hijos e hijas de Dios, somos llamados para hablar de Cristo Jesús, sentir amor por las almas. Y eso fue lo que Dios le imprimió en el corazón a Jonás. Amor por un mundo perdido.